Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, infinitas gracias, Padre eterno, bueno y misericordioso por tu bondad. Gracias, Padre, por la lluvia que nos enviaste el día de hoy. Gracias, Papito, porque cada día que pasa, Señor, es una muestra de tu bondad y tu misericordia para nosotros. Dios eterno y Dios de misericordia, queremos en esta noche, Señor, disponer nuestro corazón, reconocer la necesidad que tenemos de aprender de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú abras nuestro entendimiento, Papito, para que podamos retener esa semilla, Padre, y que podamos eh, dar un fruto digno de ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te suplicamos, Papito lindo, que tú reprendas, que tú apartes cualquier estorbo del enemigo, Señor, que quiera estorbar lo que tú nos has preparado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me ayudes, Papito lindo, a poder trasladar el mensaje que tú le quieres dar a tus hijos, por favor. Yo me declaro incompetente, Señor, pero sé que en tus manos puedo ser una herramienta útil y de bendición. Permíteme, Señor, que yo sea una portavoz de tu edificación para el pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y de aquellos que aún van camino a sus hogares. Guárdales, protégeles y acompáñales, Padre, en el nombre de Jesús. Facilítales, Señor, para que puedan conectarse, Señor, y que podamos juntos aprender de la palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, mis hermanos. Cedo los 15 minutos a quien corresponde. Mi hermana. Muy bien. Adelante, James. Gracias. Bueno, qué bendición, hermanos, poder compartir con ustedes el privilegio de los 15 minutos del tema que a mí me fue otorgado, que es preparando a la novia. Y pues quiero iniciar con este versículo, les digo, que dice, que es en Apocalipsis 19:7 y dice de la siguiente manera: alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Bueno, pues en Apocalipsis yo estaba escuchando en una prédica del apóstol que mencionaba esto. Y pues como sabemos que en sí esto es el libro de las revelaciones, y pues en la Biblia pues se llama Apocalipsis, pero para nosotros es revelaciones. Pues para una persona que pues no está muy metida con el Señor, sí conoce, sí sabe quién es, pero pues no le conoce a profundidad, pues al mencionar la palabra Apocalipsis, pues se imaginan catástrofes. Es lo que explicaba el apóstol en esta prédica. Y pues en cierta forma también explicaba, y pues sí, yo también logré entender, y pues antes cuando pues yo no estaba eh, muy metido en todo esto del Señor, ¿verdad? En estudiar su palabra y entender, y no entendí por mi propia inteligencia ni nada de eso, sino que pues el procedimiento en este estado de dejarse discipular y todo este avance. Entonces, Apocalipsis se oye para nosotros tiempos de revelaciones, tiempos de alegría por los sucesos, pues lo que vemos es que en la actualidad están pasando cosas, señales y todo lo que vemos, todo lo que está pasando. Y para algunos esto es catástrofes, son pérdidas, negocios y cosas así por las guerras, no solo una guerra en un lugar, en Europa, sino varios en otros lugares. Y que para otros esto es calamidad. Pero en este caso, para nosotros como iglesia en Cristo, ¿verdad? Que somos su iglesia, la novia a la que estamos siendo preparados, para nosotros es bendición. Son, pues, yo lo diría como las buenas nuevas, ¿verdad? Pues, porque nosotros nos vamos a llenar de gozo y le vamos a dar la gloria a nuestro Padre, ¿verdad? Porque es el momento de las bodas del Cordero. Y en este caso pluraliza y pues en mi entendimiento pues aún no he logrado comprender a qué otras bodas se refiere. Pero entre esas, las principales, está la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús. Bueno, eso sería en Apocalipsis 19:7. Y algo importante que me gustó fue en esto de la preparación de la novia.
Creo que tuvimos un problema ahí. Ahí ya regresó. James. ¿Y tú no fuiste tú? Anita, ¿habrá pasado algo con el teléfono? Hermano, sí, perdón. Ahí está, perdón. El versículo que les mencionaba es en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Para seguir con la preparación, solo quiero enfocarme en esto, dice. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y misericordia delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona del reino en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Para llegar a esto que les estoy mencionando, hubo una preparación con mucha anticipación y pues con gran esmero. También en lo que veo es aquí, en todo esto, otro detalle es en Esther capítulo 2, versículo 20. Dice, en esta versión de la Biblia dice, no reveló ni su origen ni su pueblo, tal como se lo había ordenado Mardoqueo, pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo, como cuando vivía bajo su tutela. Entonces yo me doy cuenta acá que pues Mardoqueo en esta pequeña parte, yo lo vinculo como a nuestro pastor o a nuestros ministros o encargados, en este caso en nuestra cobertura, que pues nos dice qué hacer, qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento accionar. El que yo sea cristiano o demás hermanos ya tengamos conocimientos, no quiere decir que vengamos y lo apliquemos en otros lugares y pues sin haber sido enviados y ser imprudentes. Entonces aquí esto es importante porque la iglesia no se ordena, no se manda sola, sino que la iglesia pues tiene una cabeza, tiene una cobertura. En esto es lo que yo entiendo en Esther capítulo 2, versículo 20. Bueno, y en otro importante también, para que la novia sea preparada, es importante que escuche a su cobertura, a su pastor, a su apóstol, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, escuchad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto nos es útil. Se refiere al final, ¿verdad? Que pues es mejor que den cuentas de nosotros con alegría, pero esto es mutuo. Así como nosotros que somos pueblo, que somos iglesia, es importante también nosotros obedecer y asistir a la iglesia, estar en discipulado, porque no es lo mismo leer la Biblia y pretender que uno entendió literalmente como dice la Biblia, si no tiene instrucciones, si no tiene revelación, si no tiene alguien que nos guíe. Y en este caso, pues nos guía un maestro y un pastor, ¿verdad? Nuestra autoridad, o en este otro caso, nuestra cobertura, el apóstol, ¿verdad? Que nos pueden guiar, nos dicen realmente qué tenemos que hacer como iglesia, cuáles son las preparaciones. Uno importante, lo primordial es aceptar a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque eso pues yo lo tengo muy bien marcado, que eso es importantísimo. Confesar su nombre, ¿verdad? Aceptarlo, bautizarse, después venir y seguir aprendiendo en la iglesia, servir y, como les decía, estar siempre atento a lo que dice nuestro pastor. También vamos a ver, en el libro de Apocalipsis 3:11, dice, vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Como iglesia vamos a recibir autoridad. Cuando hablamos de la corona, pues recibimos autoridad, pero esta aún no la hemos recibido, pues ese es el objetivo, que nos preparemos para que pues el Señor nos dé nuestra corona como iglesia en conjunto, desde el área de servidores, desde lo más pequeño de la iglesia hasta lo más grande, ¿verdad?
todos somos importantes. Y es muy importante también que nos mantengamos diligentes en nuestro servicio, no importa en qué área, en qué lugar, ¿verdad? Y que lo que nos dio el Señor lo mantengamos con firmeza, que lo creamos y que no dudemos. Y un dato importante, que la iglesia no se tiene que espantar, o en este caso no tener miedo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, está, ahorita les voy a compartir. Dice, no debemos permitir que el mundo, ¿verdad?, nos contamine, ¿verdad?, con pensamientos de alegría basados en sus conceptos terrenales. O sea, nosotros estamos pasando situaciones, pero sabemos que estamos de la mano con Dios, ¿verdad? Nos estamos sujetando de su palabra, obedecemos lo que Él dice, ¿verdad? Lo que nos revela por medio de su enseñanza y porque nosotros asistimos y pues en este caso nos discipulamos. Y esto nos da a nosotros alegrías, porque para mí esto es alegre que podamos nosotros al final ser la novia preparada para estar con el Señor como iglesia, ¿verdad, hermanos? Y pues no debemos permitir que otras alegrías u otros pensamientos del mundo nos afecten. Sí ser diligentes y saber cómo está la situación, pero mantener nuestro enfoque y no separarnos de donde nos mantiene el Señor, ¿verdad? Que Él es la roca, ¿verdad? Él es la firmeza. Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir, hermano, en lo que yo logré en mi entendimiento, ¿verdad? Espero pues haber dado a entenderme. Y pues con eso sería todo, hermanas. Muchas gracias, James. Gracias. Gracias por el tiempo. Ahí hubo unos inconvenientes, pero gracias a Dios salimos bien. Muy bien, hermanos, les voy a empezar a compartir el tema del que vamos a platicar el día de hoy, que pues usted ya sabe cómo se llama. Pero pues lo estudié un poquito con lupa, por así decirlo, porque aunque es un tema bien conocido, creo que es indispensable que aprendamos todo lo que conlleva muchas veces el miedo, ¿verdad? Cómo nos limita y las consecuencias de dejar que el miedo evolucione. Cuando decimos miedo, pues obviamente es una reacción normal del ser humano ante ciertas situaciones, ante ciertas cosas o personas. Y literalmente está ligado a traumas que se hayan surgido, que se hayan vivido en la infancia, aunque no necesariamente lo tengamos que recordar, ¿ok? Entonces, si usted se da cuenta y usted examina los evangelios y mira la historia de nuestro Señor Jesús, se va a dar cuenta que es el único sentimiento que él no experimentó. Él nunca tuvo miedo. Es más, antes de que lo crucificaran, dice que su alma estaba triste hasta la muerte. No dice que él tuviera miedo. Y usted sabe que él es nuestro prototipo del ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros debemos imitarlo a él. Entonces, debemos entender que no debemos darle lugar al miedo. Entonces, si usted me acompaña acá, en Jueces 7:1 dice, entonces se levantó temprano Jerobbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. O sea, ellos sobrepasaban en número a Madián, entonces conquistar Madián iba a ser pan comido. Y para evitar que esto les trajera orgullo, el Señor le dijo lo siguiente, ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Ahora, note lo siguiente en el versículo, porque dice el que tenga miedo que regrese, pero ¿a qué iban ellos? Ellos iban a pelear, ellos iban a una batalla.
Entonces, aquí me da a entender que si yo tengo miedo, no puedo pelear mi batalla. No tengo la capacidad de pelear mi batalla si yo tengo miedo. Es necesario que yo combata ese miedo. Y muchas veces nos pasa que no queremos hacer algo porque nos da miedo la reacción, las consecuencias y lo que conlleve, pero es necesario entender que necesitamos combatir y conquistar ese miedo para que podamos ir a la batalla. Le repito, no podemos ir a la batalla si tenemos miedo. ¿Ok? Entonces, fíjese que curiosamente dice 22,000 personas regresaron, pero 10,000 se quedaron. Ahora, si usted agarra su calculadora, se va a dar cuenta que eran 32,000, porque se fueron 22 y quedaron 10. Ahora, si usted hace su regla de 3, se va a dar cuenta que los 22,000 que se regresaron es el 66.6% que se regresó. Qué curioso que sea 3 veces 6. Entonces, vemos cómo el enemigo está involucrado en el miedo. 66.6% se regresó y no peleó. Ahora bien, en el Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, ojo, el versículo dice, contra tus enemigos, no contra los hermanos. Entonces, la batalla es contra los enemigos. Y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Ahora, yo no estoy diciendo que si no tenemos miedo, estamos pecando. No estoy diciendo, ni tampoco le estoy diciendo cobarde a nadie. No, no, no. Es necesario que nosotros abramos nuestros ojitos y veamos si tenemos miedo. Porque si es así, tenemos que tomar un antídoto contra el miedo. Ok. Ahora bien, si aquí dice, y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no dice que cuando vayamos a la batalla, tranquilo, va a ser va a ser un combate justo. No, no va a ser justo, porque van a haber caballos, van a haber carros y pueblo más numeroso que nosotros. Entonces, siempre en ese mismo el libro, en el versículo 3 y 4, dice, y les dirá, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. Nuevamente hago la aclaración que dice contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, otra vez, ni os alarméis, ni os aterroricéis. Ahora sí, me está hablando de aterrorizar. Esto ya va ligado al terror, que es más grande que el temor. Y dice, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Ahora, aquí no dice que el Señor nos vaya a librar de la batalla, va a haber batalla, va a haber batalla, pero Él va a ir con nosotros. Ahora mire el siguiente versículo, el 8. Luego los oficiales deberán decirle al ejército, ¿hay alguien aquí que tenga miedo y haya perdido su valentía? Debe volver a su casa para que no haga que otros también pierdan su valentía. Ahora, ¿qué entiendo yo con este versículo? Yo puedo entender acá que si alguien tiene miedo, el miedo se contagia. Porque aquí dice, debe volver a su casa para que no haga que otros también pierdan su valentía. El miedo se contagia. O dígame si no pasa esto, tal vez, mire, pasa con adultos, porque obviamente los que van a la batalla son los adultos, pero un ejemplo más claro lo encontramos en los niños. Regularmente los niños, si uno tiene miedo, y no me va a dejar mentir, esto pasa muchas veces, tal vez a usted le pasó con sus hermanitos. Todos tienen miedo,
pero regularmente el mayor, aunque tenga miedo y esté llorando, abraza al pequeño. Y él también tiene miedo, pero él quiere proteger a su hermanito y el otro lo abraza y los dos se abrazan, pero los dos tienen miedo. Entonces el miedo se contagia. Mire, lo mejor que uno puede hacer es enseñarle, y tal vez por eso menciono mucho a los niños. A los niños hay que enseñarles que a Dios se le teme, no se le tiene miedo. A un niño no se le puede decir, no hagas eso porque Dios te va a castigar, porque Jesús se va a enojar contigo. No, eso es meterle miedo al niño y sembrarle la idea que tiene un Dios castigador, que aunque usted sabe que es así, no, nuestro Dios es un Dios de amor. Ellos deben aprender a temerle al Señor. Es que hay una gran diferencia entre temor y miedo, porque temor es, yo no hago eso porque pues yo no quiero ofender al Señor, no quiero que el Señor se enoje conmigo. Es un temor reverente. Ahora, hay un problema cuando hubo un hogar en donde los niños le tenían terror a sus padres. Nuestros hijos tienen que temernos a nosotros, no tenernos miedo. Ahora nosotros debemos evaluar, ¿será que mis hijos me tienen miedo o, o me temen? Porque si nos tienen miedo, nosotros tenemos un problema y tenemos que arreglarlo. Porque si no lo arreglamos, lo único que vamos a conseguir es tener hijos inseguros. Amén. Entonces, miremos la evolución del miedo. Ya vimos cuáles son las consecuencias del miedo. La consecuencia del miedo es que si tengo miedo no puedo ir a batalla. No puedo pelear mi batalla. Y mire, ahí dice, el Señor peleará por vosotros. Pero yo también tengo que pelear. Es que no le voy a dejar al Señor la tarea y yo bien cómodo, gracias. No, no, no. Hay que ir a la batalla para que Él pelee conmigo. Y otra consecuencia es que yo contagio el miedo. Yo contagio el miedo a los demás. No nos juntemos con miedosos, mejor intercedamos por ellos. Bueno, esta es la evolución del miedo. Primero existe el temor, del que ya hablamos, un temor reverente, un respeto profundo, temor. Pero si este temor, esto es absolutamente normal y válido, porque es el mismo que nosotros debemos presentarle al Señor. Pero después, si nosotros le tenemos, por ejemplo, está el temor a los padres, como decíamos. Pero cuando ya hay un miedo a los padres de que, ay, ya viene mi papá y me empieza a latir el corazón súper rápido porque yo sé que todo se enoja, o mi mamá ya vino del trabajo y que está mal puesto, que arreglo porque ella se va a enojar y grita y pega, y eso ya es un miedo. Eso no es normal. Y luego esto evoluciona en un pánico. Usted ha visto personas que tienen ataques de pánico, empiezan a hiperventilar con una respiración más acelerada, les da taquicardia, empiezan a sudar, ataques de pánico. Y luego viene el terror. El terror es el grado más alto de la evolución del miedo. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad con las guerras y el terrorismo, porque lo que hacen es sembrar terror en las naciones. Ahora bien, usted sabe que como pueblo del Señor dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, no nos aterroricemos, sino que por el contrario dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Entonces, obviamente uno dice, Señor, pero ¿cómo me voy a alegrar cuando miro todo lo que le está pasando a Israel? Tal vez porque nosotros amamos esa nación, ¿verdad? Pero es parte del proceso que ellos llevan, es parte del proceso que ellos necesitan pasar, ¿verdad? Obviamente eso no significa que no vayamos a interceder por ellos, pero yo a veces miro, regularmente no me gusta ver esos videos porque, ¿sabe qué me descompone a mí? Ver a los niños que están asustaditos. Ay, eso a mí me descompone. Ver a esos niños que están creciendo en un ambiente de terror, en donde oyen bombazos, en donde ya perdieron a sus padres, en donde quedaron huérfanos. Eso es el terrorismo, ese es el objetivo del terror. El objetivo del terror es dejarte huérfano, es que te sientas solo,
es que te sientas que no quieres salir. Y aquí es en donde vienen las fobias, que son miedos irracionales. ¿Por qué se les dice irracionales? Porque no tienen sentido. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo detesto las cucarachas grandes. Yo no las puedo matar con zapato pero no es que yo les tenga miedo, sino que no soporto la sensación, el crack del zapato, no lo tolero. Pero pues obviamente me ha tocado quemar. Entonces lo que hago es que les doy con el matamoscas. Pero entonces hay personas que tienen miedos irracionales. Por ejemplo, yo supe de personas, pero mire, pues usted dice miedo a las alturas, pues todavía está pasable, ¿verdad? O miedo a los espacios muy encerrados, o miedo a los espacios abiertos. Hay gente que le tiene terror a los gatos. Bueno, ese tal vez algún gato alguna vez lo atacó y él no recuerda. Pero yo he sabido de fobias tan ilógicas como, por ejemplo, fobia a los tomates, fobia al color rojo, fobia a las letras determinadas del alfabeto, fobia a escribir una palabra que lleve la letra E porque me da fobia la letra E. Son miedos totalmente irracionales. Y usted sabe que el Señor nos quiere hacer libres. El Señor nos quiere hacer libres, perdón, para que el miedo no estorbe nuestra labor como cristianos, no obstaculice nuestra carrera, porque ese es el miedo tiene por objetivo obstaculizar su carrera, obstaculizarle para que usted no termine su carrera, porque ¿qué es lo que hace el miedo? Nos paraliza. Hay gente que dice, es que me friqué, o está en shock, no se puede mover, no habla. Eso lo hace el miedo. Y obviamente si nosotros caemos en algo así, no podemos terminar nuestra carrera. Y tenemos que terminarla, tenemos que acabar. Así como decía Pablo, he guardado la fe, he terminado la carrera. Y que seamos aprobados, amén. Entonces, necesitamos quedarnos aquí únicamente en el temor al Señor, el temor a nuestros padres, pero deshacernos de las otras tres. Ahora bien, ahorita me voy a enfocar en el miedo, no voy a ver pánico ni terror, vamos a ver el miedo. En la Biblia existen 13 formas de traducir miedo. Aquí le puse los nombres y los números. Yare, Chat, Pachad, Aratz, Panijim, Charad, Ejimá, Sachal, que también se traduce como serpiente. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Magour, Pachad, Mourá, Chatán y Chalchalá. 13. Y usted sabe que 13 es un número de rebelión. ¿Ok? Si usted se pone a examinar la Biblia, todos los capítulos 13 tiene características de rebelión que son parte del perfil del anticristo. Ahora, obviamente, no podemos ver las 13 palabras, porque cada una de ellas se repite muchas veces en la Biblia. Pero entonces, miremos algunos personajes que nos cuenta la Biblia que sintieron miedo. En Génesis 3:10 dice, el hombre le respondió, escuché que andabas por el jardín y me asusté. Otras versiones dicen, y tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Y yo le preguntaría aquí a usted, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Adán. Ahora bien, cuando hablamos de Adán y nos ponemos a analizar despacito, ¿por qué tuvo miedo? Ok, tuvo miedo porque les fueron abiertos los ojos, ¿sí? ¿Por qué le fueron abiertos los ojos? Porque comió del fruto prohibido. Que le dijeron que no comiera. En otras palabras, desobedeció. ¿Por qué desobedeció?
Obviamente Adán se dice que fue porque Eva le dio, pero aquí Eva fue engañada. ¿Por qué? Por conversar con la serpiente. Mire, mi hermano bendito, todo esto pasó por una simple conversación con alguien con quien no tenía que conversar. Y eso me lleva al versículo de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otras versiones dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Hay que tener cuidado con quién hablamos. Hay que tener cuidado de qué hablamos, porque todo eso le puede abrir las puertas al miedo. ¿Por qué? Porque por una conversación con una persona equivocada, le abrió las puertas a la desobediencia y como consecuencia trajo miedo. Entonces, por eso es que, mire, uno insiste, elija bien sus amistades, elija bien con quién usted se relaciona, con quién platica y a quién le cuenta sus cosas. Usted no puede ir nada más y platicar con el primero que se le atraviesa. No, no, no. Hay cosas que usted necesita tratar. Y si usted necesita que le escuchen, que le ministren, que le oren, que le edifiquen, no vaya con cualquier persona, porque no vaya a ser que sea una serpiente. Y como le comenté, una de las palabras que se traducen como miedo, una de esas también se traduce como serpiente. Entonces, hay que tener cuidado de con quién platica uno. Miren, yo he visto algo muy curioso y tal vez me vuelvo a enfocar en los niños porque como todos ya pasamos por esa edad, las benditas tareas de las leyendas de Guatemala. Y que la Llorona, y que el Sombrerón, y que ya ni me acuerdo cuáles son los demás. Yo le digo, pero ¿cuál es el afán de enseñar esas historias? Es que son parte de la cultura de Guatemala. ¿Sembrarle miedo a los niños? Después el niño no se quiere ir a dormir solo por las historias. Pero va, ¿y qué hacen los niños? Se reúnen y empiezan a contar historias de miedo. Dígame si usted no lo hizo. Yo levanto la mano porque yo lo hice. Contaba historias de miedo con mis compañeritos y después uno termina más aterrorizado. Entonces, volvemos, las malas conversaciones. Y a veces llegan los niños y le preguntan a uno, mami, ¿es cierto que lo de la Llorona? Mami, ¿es cierto que la Llorona existe? Una cosa te voy a decir, hay un mundo espiritual que nosotros no vemos y hay espíritus malos, pero también hay ángeles que nos protegen. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por favor, no se vaya a poner, si es que fíjate que cuenta la leyenda. Ah, por favor, porque me lo va a poner peor. Entonces, no demos lugar a este tipo de conversaciones. Mire, hay gente que le encanta el miedo, le fascina el miedo. Perdone. Busca películas de terror. Que entre más chamuca sea, mejor. Como diría el apóstol, pagan para que los asusten. Porque van al cine, pagan y sus palomitas para ir a ver chamucadas. Estas cosas abren puertas espirituales. No podemos dejar entrar eso a nuestra casa. No podemos dejar entrar eso a nuestra casa porque, ay, vamos a ver una película de miedo. No, porque todos somos grandes. No deje entrar eso a su casa. Eso abre puertas dimensionales. No sabemos con qué espíritu crearon esa película. Y más si le ponen basada en hechos reales. No esté viendo ese tipo de contenido, hermano. No esté viendo ese tipo de contenido. Créame, yo conozco gente, con estos ojos lo he visto, gente que se le ha tenido que desenchamucar por ver este tipo de películas. Créame que lo vi. Y después tienen ataques de pánico, tienen ataques de terror. ¿Por qué? Porque vieron ese tipo de películas. Yo recuerdo que conocí a un joven que la hermana de él me contaba y me decía, pues estábamos ya todos durmiendo
y de repente yo escuché algo así. Y tanto que me despertó porque yo dije, ¿qué es eso? Y de repente escucho a mi hermano, pero le estoy hablando de, en esa época el muchacho tendría unos 19 años, dando gritos, metiéndose en la cama de sus papás. Y me dice ella, yo lo primero que hice fue echarle llave al cuarto. Yo no sé quién anda allá afuera, y ella lo que hizo fue echarle llave al cuarto. Pero cuando ella oyó que no había nadie extraño, sino que era su hermano, él le decía, es que hay alguien en mi cuarto, hay alguien en mi cuarto. Entonces el papá se levantó, encendió la luz, fue a ver, y pues el papá lo que hizo, me decía ella, mi papá lo que hizo fue que entró a la habitación y fue y oró, y en el nombre de Jesús reprendió, pero le dijo a mi hermano, y eso a mí nunca se me va a olvidar, me dijo, yo oré por tu cuarto, yo ministré tu cuarto, yo ungí tu cuarto, pero no va a servir de nada si tú le vuelves a abrir la puerta y lo vuelves a dejar entrar. Porque este tipo de entidades van tras usted, mi hermano bendito. Entonces no le abramos la puerta a este tipo de contenidos en nuestra casa. No porque, ay, es que a mi hijo le gusta y no, yo lo dejo. No, hermano, no, hermana. Perdón, pero en esta casa no se miran esas películas. Ese televisor lo pagué yo, no lo miras. Ah, no, mamá, ese televisor lo compré yo, sí, pero vivís en mi casa y mientras esté en mi casa, sorry chulo, aquí no vamos a ver esas películas. Tiene que hacer valer su autoridad y no dejar que miren esas películas. Bien. Hebreos 2:15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Ah, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Miren, obviamente yo no voy a decir, ay, la muerte. Pero para empezar, a nosotros no nos puede tocar la muerte. Nosotros no morimos. Nosotros dormimos. La muerte no nos puede tocar porque a la muerte la mató el Señor Jesús en la cruz. No tiene más poder sobre nosotros. Ahora, obviamente, eso no significa que usted sea temerario y agarre la moto, se vaya con el casco en el codo a 1000 millas por hora, o que se meta al carro, no se pone ni cinturón de seguridad y está jugando a rápido y furioso. Por favor, seamos prudentes. Porque dice que la Biblia dice que el necio acerca el día de su muerte. Entonces usted puede reducir sus años de vida y también puede ganar, porque la Biblia también dice que el que honra padre y madre, sus días serán alargados. Entonces también puede comprar tiempo de vida. Bueno, entonces, otra cosa es de que el miedo nos vuelve esclavos. El miedo nos vuelve esclavos. Y eso no hay que permitirlo. Yo creo que aquí tengo lo que le estaba diciendo ¿por qué esto no me funciona? Aquí está. Desobediencia, pecado y entró el miedo, lo que le decía de Adán. Pero ahora mire esto. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es el enemigo, que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Mire esto, Lucas 1:12. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Usted sabe que Zacarías es el papá de Juan el Bautista y la Biblia relata de que él era un sacerdote pero él no había entrado, todavía no había tenido el privilegio de entrar hasta el lugar santísimo y hacer todo lo que hacían los sacerdotes, pero tenía la costumbre de ir a la iglesia. Por decirlo así, digamos, antes no se le decía iglesia, pero pongámoslo así, tenía la costumbre de ir a la iglesia. Ahora bien, esto me lleva a lo siguiente, nosotros no podemos tener por costumbre ir a la iglesia. A la iglesia va el que tiene necesidad, el que reconoce que necesita de Cristo. No podemos ir por costumbre, que, ay, hoy toca ir a la iglesia. No, hermano, mire,
nosotros tenemos un gran privilegio de que tenemos libertad de culto, nos podemos reunir. Mi esposo me ha comentado que nosotros tenemos una amiga en común. Yo tengo una amiga en Pakistán, ella es pakistaní, y ella ocasionalmente me escribe y me dice, Zuli, te ruego que tus oraciones por nosotros, por favor, porque la iglesia aquí está en peligro. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué te está pasando? Y me contaba que llegaban personas a poner bombas en las iglesias. Y ella me decía, yo no sé si el día que yo vaya a la iglesia va a ser el último día que yo vaya, pero si así es, pues entonces cuando me vaya, que el Señor me encuentre en la iglesia. Y yo decía, qué admirable. Y la gente no se deja de congregar, se sigue congregando porque tiene necesidad del Señor. Tiene necesidad del Señor. Entonces, no podemos ver la iglesia como una costumbre. No podemos ver el privilegio como una costumbre. No, no, no. Creo que todavía no estamos conscientes del regalo que tenemos de tener un lugar donde congregarnos. Que yo sé que el calor desespera. Yo sé, sí, a veces ni yo misma lo aguanto. Pero tenemos una iglesia. Tenemos una iglesia, tenemos un pastor. ¿Cuántas ovejas hay hoy en día que no tienen pastor? Entonces, ¿qué pasa? Zacarías dice que se turbó porque tenía por costumbre llegar y el temor se apoderó de él. Aquí está hablando cuando se le apareció el ángel y le dijo que él iba a ser, eh, papá, y él dijo, pero yo a mi edad, pues él obviamente, él después ya dudó de lo que le estaba diciendo el ángel, pero ¿cómo es posible si mi esposa ya está viejita? El miedo nos puede conducir a la falta de fe. Eso fue lo que le pasó a Zacarías. Y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y muchas veces tenemos promesas. Dice que hay gente que tiene promesa del Señor, pero nunca las ve cumplidas porque no hace lo que le toca hacer por miedo. Por miedo no lo hace. El Señor, Él es todopoderoso y Él puede de la noche a la mañana abrirle a usted un negocio y que tenga éxito y volverse millonario. Porque Él lo puede hacer, para Él no hay imposibles. Pero quizás lo que el Señor quiere es que usted se esfuerce, es que usted agarre lo que tiene y sea valiente y ponga su negocio. Pero entonces usted sale con que peor si esto, peor si aquello y peor si me asaltan. Es un miedo que hay que superar, se obstaculizan, ellos mismos se obstaculizan. Y entonces ya no pueden, pero Señor, y tú me prometiste, sí, pero no hiciste lo que te tocaba. Ahora vayámonos al extremo. El perezoso dice que en la plaza hay un león. Eso dice el perezoso. Pero fíjese que lo curioso es que la palabra no dice que haya un león. Dice que el perezoso dice que hay un león. Entonces, no, como nos contaba mi esposo, de un caso de un muchacho que le decían, mira, le decía a su papá, yo te puedo pagar si querés clases de aviación. Yo no, capaz si me voy a ir a matar en el avión. Bueno, y si entonces no querés ser médico. Ay, no, porque me voy a contagiar de un montón de enfermedades, a ver qué, y capaz si me muero ahí. Bueno, entonces, ¿qué te gustaría? ¿No querés una carrera de abogado? Ay, no, capaz si me echo enemigos y después me quieren mandar a matar. ¡Miedo! Miedo. Tenía la oportunidad de que el papá le estaba ofreciendo ayudarle con la universidad para que sacara la carrera que quería y él no quería porque tenía miedo. Todo le daba miedo. Ay, decía yo, ¿cómo no conocí a ese señor para que me pagara a mí la universidad? Porque a otros nos costó más trabajar y pagarnos la universidad. Pero entonces el miedo nos obstaculiza, el miedo nos paraliza y muchas veces no recibimos bendición porque no peleamos nuestra bendición por miedo.
Génesis 26:9. Abimelec entonces llamó a Isaac y le dijo, con que esa mujer es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Por qué tuve miedo porque tuve miedo de ser asesinado? Replicó Isaac. Pensé que alguien podría matarme para apoderarse de ella. Fíjese que curioso acá. Fue un cónyuge que entregó a su cónyuge por miedo. Por miedo. Y mire, se mira hoy en día que le dicen al esposo, mira, es que el fulano me anda chuleando, me está molestando. ¿Y qué es lo que hace el esposo? Pues, debe ser tu culpa, pues saber cómo te vestís, o debe ser tu culpa porque saber que tal vez sos muy amiga o sos muy amable. No, él tiene que ir a defender a su esposa. A mí lo único que me hace pensar ahí es que tiene miedo. Él tiene que defender a su esposa. Fíjese que en una oportunidad, 2 veces me va pasando. Yo fui a determinado lugar. Creo que fui a traer unas fotos. Y estaba mirando en la puerta a la calle porque estaba vigilando a la nena grande de mi esposo, que en ese tiempo era niñita. Y en eso noté, uno siente el peso de la mirada de alguien. Y cuando lo volteé a ver era un tipo y me empezó a levantar las cejas. Según él era guapo. Entonces, a mí honestamente me cayó mal, no me gustó, no me sentí cómoda porque hasta me hacía las de Tintán, me levantaba las cejas. Entonces, me fui y olvidé el asunto, pero cuando mi esposo llegó como a las 2 horas, le dije, fíjate que el tipo de allá, le dije, yo fui a sacar las fotos, a traer las fotos, y fíjate que el tipo levantándome las cejas estaba. Y sabe que es lo peor, que yo estaba embarazada. Y ya se me miraba mi panza. Y me dice mi esposo, ¿qué qué? Sí, fíjate, levantándome las cejas estaba. Vení. ¿Qué? Le digo, pero yo dije, ya no le di importancia, vení, vamos a comernos un helado. ¿Qué? Me agarró de la mano y me llevó con el tipo. Y le dijo, mire, caballero, disculpe la molestia, es que fíjese que aquí estoy platicando con mi esposa y me está comentando de que usted le estaba haciendo miradas y yo quiero saber si eso es verdad o quizás es un malentendido. El tipejo no sabía ni dónde meter la cara. No, de ninguna manera, no. O sea, sí, es que yo la miré, pero porque yo pues estaba apreciando la belleza de la mujer embarazada, pero no, yo no la vi de ninguna otra manera. Yo quería cachetear al tipo, pero dije, yo no voy a hacer más grande el problema. Ok. Sí, no, entonces de plano que fue un malentendido, ¿verdad? Sí. No, yo me disculpo, señora, por favor, mis disculpas, y que haciendo drama el señor. Ok, no, solo quería aclarar, muchas gracias. Y ahí quedó, pero me defendió. Y eso que el tipo no me dijo nada, no me dijo nada. Pero entonces se da el caso que llegan esposas con los esposos a decirles, mira, me está molestando, fíjate que el tipo de allá, cómo se me queda mirando, de plano tu culpa, o saber, no es que mira cómo te vestís, no es que mira que tal vez tú sos demasiado amable con él, no, que algo hiciste, porque no, aquí hay que ver, bueno, ¿y por qué será que te está molestando? Vamos a ver, no, si tú estás chula así como estás, vamos a hablar con el caballero a ver por qué te está molestando. Defender a su esposa. Porque aquí lo que él hizo, Isaac, es que tuvo miedo. Y al tener miedo, él mismo entregó a su esposa. Y entonces, esto abrió una puerta a algo muy mal, porque el Señor tuvo que intervenir ahí para que no, y decirle que cuidadito y tocaba a esa mujer. El Señor tuvo que intervenir. Entonces, a los esposos, cuiden a sus esposas. Esposas, cuiden a sus esposos. También a mí me ha pasado con él. También a mí me ha pasado con él, con que había una mujer que cómo se le quedaba mirando, donde él se iba a cortar el pelo. Yo le dije, mira, ya no quiero que vayas a cortarte el pelo ahí, no me gusta que... Porque la mujer sabía que era casado, me conocía a mí, ella era casada y lo invitaba a bailar, pero bueno. Entonces,
Un día, bueno, dije si me la vuelvo a cachar, le voy a ir a hablar. Pero un día me la caché, que él pasó y la mujer hasta se paró a ver cómo iba pasando él. Entonces ella no me había visto que yo iba a unos pasos atrás de él, me le quedé mirando y me paré y me le quedé mirando seria. Cuando ella vio que yo la estaba mirando, se puso colorada y empezó a disimular que no me había visto. Y entonces a los días me la encontré, pero no la reconocí hasta que él dijo, buenos días. Yo, ¿a quién saludaste? A la señora que vaya. Bueno, le contesté el saludo. ¿Y quién es ella? Ella es la señora del salón. Ella es la señora del salón. Entonces solo recuerdo que le grité, yo me lo quedé. Pero yo defendí a mi esposo porque es mío, es mi esposo. ¿Ya? Entonces, también, hermanas, nos toca que defender a nuestros esposos. Que acompáñame, acompáñenlo. No tenga miedo, defienda a su esposo. Hermano, defienda a su esposa. Se me va acabando el tiempo. Primera de Samuel, palabra de Dios para todos, la versión. Entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado. No obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ok. Si usted recuerda el contexto de la historia, Saúl estaba esperando que llegara Samuel. Pero como él se demoraba y el pueblo se le estaba dispersando, entonces él presentó un sacrificio. Él usurpó una función que no le correspondía por miedo al pueblo. Entonces, esto es delicado porque hay ministros que no ejercen la función que tienen que ejercer por miedo. Y hablemos de ministros. Hay hermanos que tienen, por ejemplo, a cargo departamentos, y aquí yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general. Hay hermanos que tienen a cargo departamentos, pero no pueden poner orden porque tienen miedo de que los hermanos se enojen o tienen miedo de que entonces ya no sirvan o diversas causas, pero no ejercen su autoridad por miedo. Y si le pusieron en un puesto de autoridad es para que la ejerza con mansedumbre y humildad, obviamente. Pero no podemos nosotros, los que estamos a cargo de determinados departamentos, no podemos actuar en base a las posibles reacciones de los que tenemos a cargo. No, es que se van a enojar. No, es que entonces capaz ya no va a querer venir y entonces si yo lo necesito. No. A nosotros nos van a pedir cuentas de lo que hacemos, de lo que teníamos que hacer y no hicimos. Ahora, obviamente, no se trata de que mi palabra es la ley y al que no le guste, pues viene sobrando y entonces yo digo lo que pienso y no tengo filtro del cerebro a la boca. No, por eso le digo que uno tiene que aprender a gobernar con mansedumbre y con humildad, pero no tenerle miedo a los hermanos, no tenerle miedo. Al que hay que tenerle temor es al Señor. A los hermanos hay que tenerles respeto y hay que tratarlos como tal, porque si no, corremos el riesgo de caer en lo que cayó Samuel. O hay hermanos que entonces, hacen las cosas que le dicen los hermanos y no lo que les corresponde hacer para que no haya problema. No, es que entonces mejor hagamos lo que dice ella para que no haya problema. Hermanos, se aceptan sugerencias, pero terminan haciendo las sugerencias para no tener problemas. No, hermano, aquí no estamos para agradar al pueblo, estamos para agradar al Señor. No podemos vivir nuestra vida con miedo, con temor a las reacciones. Mateo 25:25. Tuve miedo y escondí la bolsa de dinero en el suelo. Tome lo que es suyo. Si usted recordará, aquí estamos hablando de la parábola de los talentos. A uno le dieron 10, a uno le dieron 5 y al otro le dieron 1. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Sí se recuerda, ¿verdad? Amén. Bueno, a veces tenemos talentos, hermanos, y nos da miedo ejercerlos.
es normal, pero no es aceptable, ¿ok? Mire, yo me he topado con hermanos. Aquí hay una hermanita preciosa, a la que yo amo mucho, que me decía una vez, yo le dije, mira, ¿quieres servir en este y este departamento? Y ella me decía, no, es que yo no puedo porque es que yo no puedo hablar en público. No, hombre, sí podés. Y estaba temerosa. Y yo le decía, va, hagamos una cosa, hace un intento, solo un intento. Y si te friqueas, si te espantas, y si te da el telele, yo ya no te insisto, pero inténtalo. Lo intentó, le fue bien, yo quedé encantada cómo lo hizo. Y yo le decía, tú podés, tú podés. No, es que yo siento que hasta me sudan las manos. No, yo desautorizo ese miedo en el nombre de Jesús. Yo sé que tú podés. Y mire, ahora la he visto cuando hasta le toma el micrófono y tiene que ministrar. Y no se imagina lo que yo siento aquí de rico. Yo digo, ay, Señor, yo sabía que tú ibas a hacer algo ahí en esa vida, porque ella decidió que el miedo no la iba a gobernar. Ella dijo, sí puedo. Y superó eso, y es una hermana tan linda que el Señor usa para bendecir a los hermanos, y ha bendecido mi vida. Y yo doy testimonio de ella, cómo el Señor la liberó de ese miedo que tenía. Y así hay otros hermanos que cantan bonito, pero es que no, ay, no, yo me subo allá arriba y ya no paso del primer escalón. No, no, no. Si usted tiene un talento, hermano, si el Señor, hermana, le dio un talento, es para que lo ejerza, no es para que lo entierre. No tenga miedo, no tenga miedo. Usted, éntrele, éntrele. Es que se van a burlar de mí. Todos tenemos el temor de que se burlen de nosotros. Y le voy a decir una cosa, se van a burlar, pero que eso no lo desanime. Es que viera que cuando yo canto hasta solo los grillos me hacen segunda, porque en la casa todos se burlan. Pues fíjese que cuando la gente se burle, le voy a contar una cosa, cuando la gente se burle de usted, alégrese. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos vendrán burladores. Entonces, cuando vengan esas personas a burlarse de usted, solo están cumpliendo una profecía. Y al fin y al cabo, usted no canta para ellos. Usted canta para el Señor. Entonces, anímese. Y tal vez no es un de cantar, tal vez es con algún instrumento. Entre el hermano. Reprenda ese miedo. Que el miedo no lo paralice, que el miedo no lo gobierne. ¿Por qué? Porque le van a pedir cuentas de su talento. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, es que mira, la verdad es que yo me friqueaba, señora. Yo entraba en un ataque de pánico, Señor, y entonces mejor lo enterré el talento. Pero mira, aquí te lo regreso, nuevecito. No, yo no te lo di para eso. Yo te di para que lo reprodujeras y a través de él bendijeras a mi pueblo. Entonces, tenemos que perder el miedo y ejercer nuestro talento. Y ahí estamos hablando de varios talentos. Puede ser que puedo danzar y no me animo. Puede ser que soy elocuente, pero no me animo a agarrar el micrófono. Entonces, no, hermano, mire, yo me acuerdo que cuando mi esposo me dijo, mira, necesito que me ayudes en la iglesia. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues que te hagas cargo de algunos departamentos. Yo, sí. Bueno, ¿y de qué departamentos? De este y este. Ok. Mira, Azul, y al tiempo, fíjate que necesito que te involucres más. Ay, yo sí, ¿qué quieres que haga? Pues necesito que me ayudes a predicar. Yo, no, yo predicar no. ¿Y por qué no? Yo no puedo. ¿Y quién dice? Pues yo. No, bien podés. No, yo no puedo. Yo me friqueaba, me paralizaba, sudaba frío, de todo me pasaba. La primera vez que me tocó, así me hacían las rodillas, mire. Por eso usé el vestido largo esa vez, porque así me hacían las rodillas, cuando todavía me cerraba el vestido. Y entonces, después yo le dije, no, Señor. No, Padre mío, si tú me vas a usar y capaz yo misma te estoy diciendo que no, gracias. Ay, no, Padre, no, yo sé que tú me vas a ayudar, Señor, tú me vas a ayudar. Y pues no le voy a decir que subo ahí como que, bueno, hermanos, vamos a predicar. No, créame que todavía me dan nervios y me pongo nerviosa cuando subo, pero ya no existe aquel pánico escénico que tenía un principio. El Señor me ayudó con eso, ¿verdad? Porque yo decía, peor si digo alguna herejía, después yo te corrijo. Ay, no.
pero el Señor tan lindo en su misericordia me alcanzó. Entonces, ponga en obra el talento que el Señor le dio. Tal vez es buen administrador y lo que necesita es poner una empresa. Tal vez es buen contador, poner una empresa de contabilidad. Hay varias cosas, hermano. Yo sé que usted tiene talentos. Yo estoy segura que usted tiene talentos, porque el Señor a todos nos dio regalos. Los tiene que ejercer. Solo pierde el miedo, mi hermano. Antídoto contra el miedo. Ya me agarró el dedo en la puerta. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, ¿qué es esto, hermanos? Yo contesto por usted. Santa Cena. Sí. Él igualmente participó de lo mismo para anular la muerte, pero para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. El temor esclaviza, el temor nos pone grilletes, no nos deja avanzar, no nos deja avanzar. Ay, hermana, ¿y entonces qué hago para que yo pueda ser libre del miedo? Tome Santa Cena. Tome Santa Cena. Participe de la Santa Cena y diga, Señor, mira, yo tengo este miedo, pero sabes que yo no lo quiero. Y que a través de tu bendita sangre, de tu cuerpo y de tu sangre, quede anulado el poder de ese temor que me ha venido gobernando durante tanto tiempo. Participe de la mesa del Señor. Participe de la mesa del Señor. Si usted le añade fe, ya la hizo. Porque la obra está en que usted participe, pero si no le añade fe, es lo mismo. Y la palabra dice que las obras sin fe son muertas, no surge ningún efecto. Necesitamos ponerlas por obra, añadirle fe. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Yo me tengo que meter de lleno en el amor del Señor y dejar que Él me ame, dejarme sentir amada por Él. Y entonces amarlo también yo. Miren, ninguno de nosotros tuvo papás perfectos. Ninguno de nosotros somos papás perfectos. Y entonces, a veces me encuentro con hermanas, porque pues, tal vez me toca más con las hermanas que con los hermanos, que tienen algún trauma quizás por una mala relación con un padre o con una madre. Y es algo que en su edad adulta todavía les viene arrastrando un dolor, un sufrimiento. ¿Por qué? Porque buscan en su mamá o en su papá la idea que tienen de la mamá y el papá perfecto, y ese papá y esa mamá no existen en la mamá que tiene. Y entonces sufren día con día porque no encuentran ese receptor de amor que quisieran tener en su padre o en su madre. No digo que su papá y su mamá no le amen, pero no le aman con amor perfecto. Y es entonces donde nosotros debemos adoptar la paternidad de Cristo y encontrar en Él ese perfecto amor para que Él eche fuera todo temor. Salmos 91:5. No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. Todos conocemos el Salmo 91. Yo me lo aprendí de memoria a los 7 años. Pero, ¿a quién? ¿Para quién es este? Dice, no temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. ¿A quiénes no van a temer de ese terror ni de la flecha? Bueno, pues si usted lee Salmo 91 desde el inicio, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que se pone bajo la cobertura del Señor, el que deja de creerse suficiente con sus propias fuerzas, el que se refugia en el Señor, no va a tener el terror nocturno. Pero hay quienes no piensan que ni el Señor los puede ayudar y andan viendo cómo solucionan sus problemas porque no creen que el Señor tenga la capacidad de ayudarle. No, el que se mete bajo su abrigo no va a tener este temor. Otra forma de contrarrestar esto, el miedo es meterse bajo el abrigo del Señor. Proverbios 3:25. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. O sea que va a haber ataque de los impíos. Ok,
Nuevamente, esta promesa para quién es. No le podía leer los 25 versículos, pero si usted empieza a leer Proverbios 3, hablan de aquellos que confían en el Señor. Entonces, aquellos que confían en el Señor no van a tener temor al pavor repentino ni al ataque de los impíos, confiando en el Señor. Por eso la Biblia dice, confía en el Señor y no en tu propio entendimiento. Hay que confiar en Él, hay que reposar en Él. Mira, hermano, no es fácil, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Confiar en el Señor. Porque la Biblia dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. O sea que se va a levantar, no dice que no se vaya a levantar. Pero usted usted va a tener la victoria. Siempre y cuando usted confíe en el Señor. Hay gente que le tiene pavor al qué dirán. Y aquí hablamos de esto que le acabo de mencionar. Entonces hay que confiar en el Señor. Señor, yo remito delante de ti esta causa, yo la pongo en tus manos, Señor, para que seas tú el que obre y que se levante como mi defensor. Invocar a Jehová Tzidkenu, Jehová mi justicia, y yo confío en el Señor. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás y del terror no se acercará a ti. ¿Y aquí de quién me está hablando? Nuevamente, no le podía poner los 14 versículos, pero si usted lee Isaías 54 desde el principio, esta es la bendición de los que le sirven al Señor. Entonces usted quiere acabar con ese temor, acabar con ese terror, que el terror ni se le acerque porque le tiene terror a usted. Sírvale. Si mire, mi hermano, hay tantas bendiciones en servirle al Señor. Yo le vuelvo a repetir las mismas palabras. Allá arriba en el Bimá de Cristo le dicen, mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. Pero no se lo dicen al hijo, se lo dicen al siervo, al que estuvo sirviendo. Entonces, un requisito para ser arrebatado y entrar en el gozo del Señor es servir. Ahora, ojo, dice mi buen siervo. O sea, él hace la aclaración, es que es un buen siervo, porque también hay siervos malos. Entonces, antídoto contra el temor, contra el miedo, Santa Cena, refugiarse bajo el abrigo del Señor, confiar en el Señor y servirle al Señor, de lo poco que le pude decir. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Yo espero haberme dado a entender, hermano, porque pues a veces ni yo me entiendo. Pero si usted tiene alguna duda, me dice y conforme vamos levantando la manita, vamos a despejar dudas. Ahora, si no, pues nos despedimos y nos vamos a cenar. O entendieron todo o nadie entendió nada. Ok, parece que no hay preguntas. Bien. Hermana Karina, dígame, hermana Karina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Está muy Bendiciones. bonito el tema y muy motivador en el ámbito de que podemos no enterrar los dones o talentos que el Señor ha dado. Entonces, para mí está muy bonita la enseñanza. Y la pregunta es, ¿qué se hace? Porque hay versículos que se complementan, ¿verdad? Hay textos que se complementan en la Biblia y toda la palabra en sí. La suma de la palabra es la verdad. ¿Verdad? Uh-huh. Pero la pregunta es, no se pueden enterrar, no se pueden ocultar, pero también para cuando el Señor tiene una preparación para cada persona, tiene un tiempo. Uh-huh. Entonces, algunos ya les han dado, el Señor ya les ha hablado lo que va a hacer, pero ¿cómo detectar cuál es el tiempo para tampoco caer en el apresuramiento o hacer algo que no se deba? Esa es mi pregunta. Ok. Gracias por la pregunta, hermana. Los tiempos del Señor son perfectos, como bien usted dice. Le voy a poner un ejemplo. Yo conozco una hermanita, no es de acá, y ella me decía, es que yo quiero servir en alabanza, y yo quiero servir en alabanza porque ya llevo mucho tiempo sin servir y yo quiero servir. Se metió a servir.
El problema es que vive muy lejos y el tráfico y los niños y que le vienen llorando y que a veces no tiene quien se los cuide y se los tiene que llevar al ensayo. Y entonces cuando llega al ensayo los niños hacen relajo y no puede poner atención. Y ella me dice es que me frustro, no puedo, siento que no puedo ensayar bien porque los tengo que estar cuidando, no hay quien me ayude. Y que, bueno, ok, tu primer ministerio son tus hijos. Tal vez no es el momento de que sirvas en alabanza. Lo mejor es preguntarle al Señor, Señor, ¿tú quieres que sirva en este departamento? Porque hay que evaluar. Si yo voy a servir en un departamento, pero por ese departamento yo voy a desatender mi casa, yo voy a desatender a mis hijos porque quizás están muy pequeños o quizás el horario de la empresa no me favorece y entonces donde yo trabaje, poniendo que fuera un ejemplo así, y entonces tengo riesgo de perder mi trabajo, entonces quizás no es el momento de servir. Por ejemplo, mi madre, la hermana Leti, ella contaba que ella no podía servir porque sus hijitos estaban muy pequeños. Y entonces a ella le decía la hermana, la esposa del apóstol Ríos, le decía, Leti, tu ministerio son tus hijos ahorita. Estás sirviendo, formando a tus hijos, porque tú los tienes que criar para que ellos crezcan convirtiéndose en hijos que temen al Señor. Ya va a llegar el momento en el que vas a poder servir con mayor libertad. Entonces, si meterme en un departamento me carga, entonces no es el momento. O quizás puedo buscar otro departamento en donde no me interfiera con otras actividades y que me traiga paz, porque la Biblia dice que lo que procede de duda es pecado. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es preguntarle al Señor, y si la decisión me trae paz, no me trae problemas, entonces ya es el momento en que yo sirva. No sé si con eso le aclaré o le oscurecí, hermano. No, está muy bien. Entonces, en ese entendido, no sería tomado en cuenta como que está ocultando el talento, sino sería como un acatamiento de que el primer ministerio es la casa, ¿verdad? El primer ministerio es la casa. Mire, Ok. yo, por ejemplo, yo siempre he estudiado inglés. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, papi, pero oye, ¿en qué puede? Yo tengo el talento del inglés y cómo lo puedo emplear en la iglesia. Y yo decía, ¿cómo lo hago? O sea, y si el Señor me pide cuentas de mi talento, ¿qué le voy a decir? Que lo enterré porque no sabía cómo usarlo. Y él me decía, espera, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. Y pasaron años y yo no hacía nada con eso. Hasta que de repente surgió el departamento de traducción en Zona 5. Ay, dije yo, hoy sí, aquí me meto. Pero antes de que llegara a eso, yo pasé años con el talento en salmuera. Es que el tiempo del Señor es perfecto y Él va a poner el momento y el lugar en donde uno pueda poner el talento. Ahora bien, uno tiene que hablar y dialogar, ¿verdad? Con el esposo, va a decir, mira, ¿qué pensás? Quiero servir en tal departamento, pero necesito que me apoyes, por ejemplo, necesito que me apoyes cuidando a los niños. Yo hablo de mi caso porque tengo niños. Pero si él me dice, fíjate que no puedo cuidar a los niños porque tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Ah, bueno, no. Si no hay quien los cuide, entonces no. Ahora, si él me dice, claro, dale, y yo veo cómo los cuido y los entretengo en lo que te desocupas. Ah, bueno, ya tengo quien me apoye, entonces puedo servir. Amén. Amén, amada, muy amable, gracias. Para servirle, mi hermana linda. No sé si es James, si es Anita, si es hermana Elena, que levantó la manita. Hermana Elena. Amén, hermanita, sí. Solo que esto se va a veces. Sí, hermanita, fíjese que con respecto a lo que usted nos enseñaba del miedo, yo pues doy testimonio en realidad de la Santa Cena, porque yo, hermana, bien miedosa, yo no quería dormir sola, porque yo tenía miedo. ¿Miedo a qué? Ni yo entiendo, quizás a lo que está, lo que no conozco, ¿verdad? Me daba miedo en la noche. Pero por medio de la Santa Cena,
yo he superado bastante eso, porque gracias a Dios ya no tengo miedo. Ahora duermo tranquila sola. También me daban miedo las ratas. Y ahora he logrado superar eso. Y me he dado cuenta que la Santa Cena sí trae ese beneficio, hermanita. Así de que era una aportación dando testimonio de las grandezas que hay en el Señor y que Dios es bueno y nos va llevando pues de gloria en gloria y de poder en poder. Eso quería compartir, mi hermano. No sé si... Gracias, hermana Elena. Sí, la verdad es que es una aportación muy bonita. Yo recuerdo que en una oportunidad nosotros vivíamos en otra casa en donde empezaron a pasar cosas raras, que a veces mirábamos que pasaba alguien y yo empezaba a hablar pensando que era mi esposo y de repente decía, pero si yo te vi pasar, yo vi pasar algo y pensé que eras tú, no, yo no he salido de aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí, me decía él. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? O yo cerraba la puerta, me regresaba y cuando iba a la sala de nuevo, la puerta abierta y mis hijos estaban muy pequeños. Y como estaban chiquitas, yo miraba que se quedaban viendo un punto vacío y se empezaban a reír, a carcajadas, así como cuando alguien les hace monerías a los niños. Entonces, un día sí me enojé, porque yo dije, no, esto no puede estar pasando aquí. Y me fui cuarto por cuarto. Yo no sé quién te abrió la puerta, pero mire, en serio, es que yo sentía como que el Señor en serio me estaba respaldando, porque no tenía temor, yo estaba enojada, y decía, sí, te me vas de aquí. Yo no sé quién te abrió la puerta, pero te me vas ya, cuarto por cuarto, hasta que llegué a la puerta de la calle y lo saqué. En el nombre de Jesús, reprendiendo. Nunca más volvió a pasar nada. Yo me seguía quedando sola, me levantaba de noche a tomar agua. Pues gracias, el Señor me guardó, ¿verdad? Pero sí, mire, es que tener miedo no significa ser valiente, no significa ausencia de miedo. Ser valiente es que aún en medio del miedo, yo tome la decisión de tomar acción y hacer algo con ese miedo. Y el Señor me va a respaldar. ¿Qué manda, hermana Claudita? Dios le bendiga, amada pastora, Dios les bendiga a todos. Pues como usted hablaba acerca de los talentos, ¿verdad? Que uno los esconde a veces por miedo. Tal vez compartirles, porque pues yo he sentido en algún momento que hay hermanas que el Señor les ha dado el don de profecía, pero ellas tienen miedo, ¿verdad? Y por supuesto que sí da miedo, pero miedo a que no sea la palabra del Señor, ¿verdad? Y uno meta sus sentimientos o su alma y yo creo que el Señor es el que va haciendo la obra, ¿verdad? Como usted lo decía, a través de cada administración, porque la verdad es de que a mí me daba mucho miedo, yo peleaba contra mi alma cuando el Señor me daba una palabra allá en zona 5, yo decía, Dios mío, yo no quiero hablar que sean mis sentimientos o mi alma, sino que yo quiero que tú seas el que hables a través de mi boca, ¿verdad? Y, y algunas veces yo me di cuenta que físicamente el Señor me movía la silla, me agarraba la silla y me la movía. Yo nunca había sufrido una experiencia física así que fuera mezclada con lo espiritual, ¿verdad? Que en algún momento el Señor me dijo, ve a hacer esto. Y yo me quedé así, no, papito, yo no puedo hacerlo aquí, ¿verdad? Porque pues hay autoridades y todo esto. Y entonces me volvió a mover la silla, diciéndome que fuera a dar la palabra, ¿verdad? Y fue una experiencia bien preciosa, pero yo tenía miedo. Yo estaba peleando con el Señor. Yo le decía, no, señora, ¿por qué me haces esto, papito? Yo no quiero, porque mira, me van a sacar de sopilotío de aquí. Y era mucho mi temor, ¿verdad? Yo no quería dar la palabra hasta que él me empezó a hablar por medio de hermanas, ¿verdad? Que llegaban y me decían, da la palabra, o por medio del ministro que le tocaba ministrar en esa noche, ¿verdad? Que me decía, da la palabra que tienes. Y entonces ya yo empezaba a dar la palabra, ¿verdad? Pero ahí sí que, como usted lo dijo, la palabra del Señor es la que lo va a uno haciéndole saber, ¿verdad?
que Él está con uno, que Él lo va a respaldar a uno, ¿verdad? Y que en realidad, como dice la palabra, nosotros vamos a dar cuentas, ¿verdad? De lo que hayamos dicho, que no, que decía el Señor y que no lo decía, ¿verdad? Pero por medio de la oración, por medio de la palabra, uno se va a dar cuenta, más pastora, porque yo lo que me pasaba era que así como una vez me dio una palabra el Señor y yo la di, pero en realidad yo no había leído eso. Entonces cuando llegué a mi casa yo llamé rápido al hermano que nos cubría y le dije, fíjese que yo dije esto, pero yo no sé por qué lo dije. Entonces me dijo, sí, eso está en Génesis, ¿verdad? Porque yo le decía que a la hermana, dándole una profecía, que, ay, ¿cómo se llama el hijo de Adán y Eva que vino después de Abel? Set. Ajá. Entonces, que el bebé que iba a tener era la restitución del que había perdido. Y entonces yo me quedé, Dios mío, yo no he leído, de verdad yo no lo había leído, pero el Señor me hizo recordarme de eso. Yo sentí que en lo espiritual, y cuando yo llegué y le pregunto, me dice, sí, eso está en Génesis. Yo, ay, pero mire, yo de verdad, yo sentía que ya me desmayaba de que, ay, qué responsabilidad más grande, ¿por qué le dije eso, verdad? Entonces, después de eso, ya empecé a también a entender y a comprender que no siempre se pueden decir las cosas de primas a primera, ¿verdad? Sino que lo mejor es leer la palabra, ¿verdad? Leer la palabra, porque la palabra misma dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas, ¿verdad? Pero si no hemos leído la palabra, ¿cómo nos va a recordar, verdad? Y yo sentí que ahí, porque era una excepción, el Señor permitió que yo diera la palabra. Pero cuando el Señor me habló, me dijo, lee la palabra. Entonces, quería compartir eso porque creo que en realidad la profecía es muy, muy importante, ¿verdad? Y yo sí espero con todo mi corazón que la den, ¿verdad? Yo lo espero y yo a veces que me preguntan cómo es la profecía, es algo que uno no lo puede explicar en sí porque son experiencias bien preciosas, pero una de las experiencias, como decía el apóstol un día en una prédica, es que uno siente que el corazón no lo tiene, que se le va a salir, ¿verdad? Y late así como que uno tuviera taquicardia, dijo él, ¿verdad? Entonces es como la confirmación que es de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Él es el que está llenando el vaso para poder dar la palabra, hermana amada, y muchas gracias por darme la oportunidad. Sí, gracias, hermana Claudita, por su aportación. Sí, definitivamente yo creo que el hecho de dar una profecía a todos nos genera temor, ¿verdad? Pero como bien dice hermana Claudita, lo que uno tiene que hacer es despojarse, mentalizarse y abandonarse en las manos del Señor y dejar que sea Él el que fluya en uno. Pero, como bien lo dice también hermana Claudita, es necesario e indispensable que, que nos metamos a la palabra, que nos metamos, porque entonces nosotras mismas vamos a saber cuándo lo que vamos a decir o lo que estamos diciendo va respaldado por la palabra del Señor y no es únicamente un sentimiento. Amén. No sé si alguien más había levantado la mano o creo que ahí estamos. Ok. Hermanos, pues hermana Jennifer, adelante. Dios le bendiga, hermana. Es Génesis la que tiene una pregunta. Ah, ok. Dime, Génesis. Hola, hermanita, buenas noches. Buenas noches a todos. Dios te bendiga. Yo le quería hacer una pregunta. Es que yo a veces cuando duermo sola en mi cuarto, Ajá. como yo tengo como un closet, pero es chiquito, es un espacio. Y yo siento que hay una cosa grandota oscura que ahí me ve cuando yo estoy durmiendo. Ok. Entonces ella dice que no sabe por qué la están vigilando ahí de esa habitación. Ah, ok. Bueno, mira, pues, Génesis. ¿Tú viste la película de Monsters, Inc. de plano?
Los terrores nocturnos en los niños son normales, ¿ok? Pero no significa que tengas que vivir con eso toda tu vida. Yo te voy a decir, lo que debes hacer es renunciar a ese temor, ¿ok? Y cuando renuncies a él y participes de la Santa Cena, tú ponle fe a ese acto que estás haciendo y renuncia a ese miedo. Ahora, como recomendación te voy a decir qué hago yo con mis niños, porque al menos con Bernabé todavía tengo un poquito de problema respecto a eso. Las grandes antes también, pero ahora ya no. Pero ¿sabes qué hacía yo? Yo dejaba una lamparita con una luz muy suavecita encendida. Y como cuando ellos se acuestan, yo todavía ando de arriba para abajo, pongo alabanzas de adoración. Obviamente es necesario que tú recuerdes orar antes de dormirte. ¿Ok? Yo los hago que oren. Y después de que oren, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Les hago repetir el Salmo 4:8. Y luego las alabanzas, para que duerman ministrados. Y recuerda que ten presente que la palabra del Señor no miente. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Entonces, hay un ángel contigo que te está cuidando en todo tiempo, delegado por el Señor. Entonces, que si hay alguien que te está vigilando, sí, el ángel del Señor que Él delegó para que te cuide. Amén. Amén. Debes recordar esa palabra y atesorarla y creerla y añadirle fe y hacer lo que te digo. Deja una tu lucecita y suavecita. Yo espero que no llegues a los 30 con la lucecita y las alabanzas, ¿verdad? Sino que vayas superando eso y añadiéndole fe. Y ya viste los antídotos, ¿verdad? Tú ya cumplís algunos de ellos. Ya, entonces, los antídotos en contra del miedo, ¿ok? Duerme con luz. Tampoco con el gran foco, ¿verdad? Una No, lucecita con ahí. unas lucecitas duerme. Sí, ahí vas bien. Y ponete unas. Mira, primero yo les cantaba, pero me daba sed. Y yo terminaba durmiéndome, cantándoles, y me decían, mami, seguí cantando. Ay, no sé. Opté por ponerles alabanzas suavecitas. Hay una que se llama el Salmo 91 y el grupo se llama Vertical. Sí, Y amén. es una alabanza muy bonita y ellas la tienen en el celular y la ponen para dormir. Entonces te lo recomiendo, eso te puede ayudar. Y claro, renuncia a ese miedo, que tus papis oren por ti y también tú renuncia a ese miedo, ¿ok? Gracias, hermana. Que Dios De los nada. bendiga. Dios te Buenas bendiga, noches. Amén. Gracias. hermana. Hermana Elizabeth, adelante. Buenas noches, hermana Soli. Solo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo saber si uno por miedo está rechazando, como por decirlo así, el don que Dios nos ha dado sin ser tan obvios, por decirlo así, decir, tengo miedo? O sea, sin decirlo así, ¿cómo saber que uno lo está rechazando? O sea, como por decirlo así, sin saber que uno tiene miedo, pues, pero aún así lo está rechazando. ¿Y cómo saber que es por el temor que uno tiene? Bueno, yo creo de que aquí tú tienes que pensar cuál es el talento que Dios me dio y por qué no lo estoy poniendo en obra. ¿Qué me detiene? Si tú dices, bueno, es que, te voy a poner un ejemplo, yo pongo alabanza porque es en donde yo me muevo. Alabanza. ¿Por qué no sirvo? Bueno, no sirvo porque no puedo llegar a los ensayos. ¿Por qué no puedo llegar a los ensayos? Porque trabajo o estoy en la universidad. Entonces, no es temor, sino que no es el tiempo, no puedo, estoy estudiando. O no llego, no canto porque no llego a los ensayos porque por cuestión de transporte. Entonces, hay que averiguar qué es lo que en realidad te está deteniendo. Ahora, si tú dices, no, pues no tengo problemas con el transporte, pues no tengo problemas con otro trabajo ni con la universidad. Entonces, ¿qué es lo que me detiene? No tengo ganas porque puede que eso sea. No es que tenga miedo, sino que simplemente no tengo ganas. ¿Y por qué no tienes ganas? Vamos a ver, ¿por qué no tengo ganas? Quizás no tengo ganas porque hay una determinada persona que no me agrada o quizás no me siento motivada, pero ¿por qué no me siento motivada? O sea, tú tienes que autoevaluarte.
¿Qué es lo que te está deteniendo a no poner en obra tu talento? Porque como te digo, puede que no sea el tiempo todavía de que lo pongas en obra, o puede ser de que tú misma no quieres ponerlo en obra, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? Hacete tu checklist. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero, porque por dificultades, porque no tengo ganas. Y si no tengo ganas, ¿por qué no tengo ganas? ¿Será que me siento desganada? Y si es así, ¿por qué estoy desganada? Quizás me siento triste. ¿Y qué me tiene triste? O sea, hay muchas cosas que tendrías que evaluar para tú misma conocer el motivo por el cual tú no estás poniendo en obra tu talento. Y Ahí con una tendríamos que evaluar tu caso. Y con otra consulta. Hablando de los talentos, ¿cómo puedo saber yo cuál es el talento que en sí Dios me dio para, por decirlo así, no desperdiciarlo en no hacerlo, ¿verdad? O sea, en ponerlo en práctica y pues honrar a Dios haciéndolo. Ok, aquí tú piensas, ¿qué soy buena haciendo? Por ejemplo, pues yo soy buena con las manualidades. ¿Y cómo puedo poner en obra las manualidades? Ya sé, me voy a ofrecer a hacer los centros de mesa para cuando sea la cena de matrimonios. Es un ejemplo. Ok, no, entonces, no, yo soy buena, no soy buena con las manualidades, pero soy buena, gracias, mamá. Tengo habilidad con los niños. Ah, bueno, entonces puedo servir en el departamento de niños. Tienes que ver qué te gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta cantar? ¿Te gustan los idiomas? ¿Te gustan los números? ¿Te gustan las computadoras? ¿Qué te gusta hacer? Porque mira, pues, dedicarle al Señor un talento no siempre implica que tenga que ser en la iglesia. Porque si el Señor te dio un talento, por ejemplo, con los números, y tú decís, bueno, es que yo soy buena contadora, pero pues, ¿cómo puedo poner al servicio del Señor ese talento? Si tú trabajas como contadora, estás ejerciendo un talento que el Señor te dio, no precisamente en la iglesia, ¿verdad? O quizás tienes otro talento, pongámoslo en las manualidades. Bueno, pues voy a poner un mi negocio de manualidades, me voy a ofrecer a hacer centros de mesa, ofrecer a hacer recuerditos, voy a poner mi página de Facebook. Estás poniendo en obra tu talento. Ok, no sé si con eso te respondí la duda. Sí, gracias, hermana Zuli. De nada, para servirte. Creo que ya no hay otra pregunta. Entonces, vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Y con la ayuda de Dios, damas a las 4, a las 6:30 el discipulado general y los servicios presenciales del domingo, no se los pierda. Entonces, si usted me acompaña, hacemos una oración. Señor Dios Todopoderoso, Papito lindo, gracias mi Rey y mi Señor, tu palabra ha sido expuesta, Padre. Te pedimos, Papito, que esta palabra se quede aquí adentro, Padre. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que nos atesoremos de tu palabra y la pongamos por obra, Papito. En el nombre del Señor Jesús, mi Señor, te ruego, Papito lindo, que tú abras nuestro entendimiento y nos muestres cuáles son esos temores que quizás nos han impedido y nos han estorbado servirte o poner en práctica los talentos de los cuales tú nos has dotado, Señor, en el nombre de Jesús. Danos las estrategias espirituales para pelear y contrarrestar este espíritu de miedo, de temor que nos pueda estar bloqueando, Señor, para que podamos servirte, Señor, como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús, Padre bendito, nosotros renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu de miedo. En el nombre de Jesús lo desautorizamos de nuestra vida y nos declaramos libres para honra de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado, mi Rey y mi Señor, por favor, bendice la vida de mis hermanos, de todos y cada uno de ellos, de los que están aquí conectados y de los que no pudieron conectarse, Padre. Ayúdanos y enséñanos a poner en obra tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén.